Voy a presentar la comunicación El Huerto Experimental, un laboratorio para la educación científica y ambiental en educación secundaria. El aprendizaje en ciencias debe orientarse al aprendizaje en sostenibilidad. De esta manera, motivar e inducir en los jóvenes una vocación científica nos permite el avance de la sociedad. Y este avance debe estar en consonancia con el medio natural y la pervivencia de nuestro entorno. El huerto escolar es un contexto en el que podemos trabajar ambos conceptos, la parte de contenidos científicos específicos, pero con este enfoque desde la sostenibilidad. De esta manera, el enfoque tecnológico y científico que permite al alumnado aplicar los sistemas productivos y de gestión sostenibles se puede utilizar mediante la aplicación de tecnologías de ahorro de agua y el control de la contaminación. De esta manera promovemos actitudes críticas y científicas en los jóvenes. El objetivo de esta propuesta es el desarrollo competencial del alumnado de secundaria fundamentado en la transversalidad y la globalidad del conocimiento. Este conocimiento se debe construir de forma autónoma a través de la investigación y la aplicación del método científico. Y además debe abordar situaciones y problemas reales. De esta manera existen y aparecen implicaciones interdisciplinares que abarcan los contenidos curriculares, la orientación laboral y la educación en valores, además de trabajar el contenido científico desde un punto de vista global. El procedimiento para trabajar y para poner en marcha este proyecto es el siguiente. Vamos a analizar una serie de escenarios, en este caso un escenario ambiental, con el foco puesto en la utilización responsable de los recursos hídricos para la producción de alimentos en el marco del cambio climático. Es decir, les proponemos a los alumnos que en su huerto trabajen con todas las estrategias para el ahorro de agua sin que la producción de alimentos se vea cuestionada. Y además dentro del marco de cambio climático en el que nos encontramos. Para ello establecemos un pequeño planteamiento de una investigación estructurada en 4 fases. Las 4 fases corresponden a una investigación científica. La primera, el planteamiento del proyecto, o sea, del problema y el diseño del experimento. La segunda fase, que sería cómo van a tomar las muestras y van a realizar las determinaciones, los análisis de qué parámetros relacionados con este problema del agua. En la fase 3, que sería cómo van a analizar los resultados, y por último, en la fase 4, esa interpretación y la transferencia que van a hacer de esta interpretación tecnológica o este desarrollo de la tecnología, en este caso, pues a otros compañeros o incluso a la sociedad. En la primera fase, que nos planteamos el proyecto y el diseño de experimentos, primero tenemos que tener en cuenta cuál es la cuestión que vamos a resolver, qué planteamiento de hipótesis, cuál es la hipótesis que vamos a tener, también qué selección de variables, es decir, qué parámetros vamos a analizar. Y para ello luego, tendremos que desarrollar un diseño experimental. ¿Cómo nos vamos a organizar? La revisión bibliográfica que vamos a hacer para poder plantear ese diseño y luego cómo vamos a planificar lo que sería la investigación. Luego tendremos una segunda fase en la que vamos a tomar esas muestras, es decir, en este caso vamos a trabajar adquiriendo o construyendo pequeño instrumental de análisis. Vamos a designar la parcela, dónde van a estar los cultivos, cuál es la zona de estudio. Vamos a instalar los dispositivos de medidas y vamos a tomar las muestras de campo y de laboratorio, llevando un libro de registros. De forma periódica se realizarán seminarios y reuniones de grupo para ir comentando cómo vamos llevando el proceso y aquellas dificultades que nos vamos encontrando para poder tomar decisiones y poder, mejorar la toma de muestras que estamos llevando. Por último, iremos a la fase ya del análisis de los resultados. Tenemos una fase tercera, que es los análisis de los resultados, en la que vamos a recopilar
en un soporte informático todos aquellos datos. Es decir, vamos a trabajar con las herramientas de Microsoft. Normalmente trabajaremos, pues, por ejemplo, con Excel, con Access, etc. Trabajaremos una pequeña introducción al análisis estadístico de los datos. Discutiremos los resultados y las conclusiones en diferentes seminarios y en exposiciones de clase. Y por último, elaboraremos un informe técnico final que estará a disposición del resto de los compañeros. Cuando ya ha finalizado todo el proyecto, entramos en la fase de la transferencia, es decir, cómo vamos a mostrar este proyecto al resto tanto del ámbito educativo como fuera de él. Para ello estableceremos pequeñas jornadas abiertas al público, realizaremos una pequeña comercialización y degustación de productos contando, digamos, con la cooperación de pequeños comercios del entorno del centro y también la exposición de trabajos, una exposición además interactiva. Para ello mostramos una planificación y temporalización del proyecto. Hay que tener en cuenta que el proyecto tiene que desarrollarse durante todo el curso académico, es decir, que evidentemente en septiembre empezaríamos a plantear al alumnado cuál va a ser el proyecto para que el proyecto se pueda poner en marcha en octubre. Pero además ese proyecto tiene que finalizar antes que finalice el curso, es decir, en mayo. La primera fase la organizaremos entre octubre y noviembre. Es posible que a lo mejor tengamos que tomar en algún momento de diciembre también algo de la fase experimental, pero en un primer momento la pondríamos en 2 meses. ¿Por qué? Porque la fase 2, que es la fase de instalación y muestreo, es la fase que más tiempo tiene que durar. Para poder hacer después un análisis conveniente de los resultados tenemos que tener una cantidad de datos suficiente. En la fase 3, que estaría entre los meses de abril y mayo, estaríamos, digamos, ya interpretando todos los resultados que hemos obtenido. Es interesante a lo mejor tomar alguna medida de muestreo, por ejemplo, a finales de abril, para ver si ha habido cambios sustanciales con respecto a la temporada principal, que es la estación de invierno, que es la que hemos llevado a cabo. Aquí tenemos una muestra de algunos de los instrumentos que vamos a instalar en el huerto. Por ejemplo, tenemos pues unos cilindros para tomar muestras, digamos, de los suelos que pues, se pueden analizar en el laboratorio. También podemos utilizar, por ejemplo, diferentes tubos en los cuales pues, podemos meter algunos sensores, pues, por ejemplo, para ver cuando se ha regado, pues, una muestra del agua de riego que ya, digamos, ha interactuado con el suelo. Entonces podemos ver qué diferencia hay entre el agua de riego que entra en el campo y el equilibrio químico que se establece en el interior del perfil. Luego también tenemos, por ejemplo, instrumental de campo para medir el pH, la conductividad eléctrica, instrumentos que se pueden colocar de forma fija para medir, por ejemplo, la humedad, pero también otros instrumentos portátiles en los cuales podemos medir en el momento la humedad. También es interesante para la toma de datos climáticos acompañarnos de una pequeña estación meteorológica que la podemos construir o podemos, digamos, comprar una, que hay muy diversas de ámbito educativo con precios asequibles. El reparto de las tareas y los grupos de trabajo, en este caso hemos planteado establecer 4 grupos de trabajo en el aula. Cada uno de los grupos se va a encargar en un momento determinado de realizar una de las tareas. Es decir, por ejemplo, en el caso del clima se va a encargar el grupo 1. Ese grupo 1 va a tomar una serie de muestras a lo largo de todo el periodo. Esto quiere decir que el segundo grupo tomará las muestras de suelos, el tercer grupo tomará las muestras de cultivos y el cuarto tomará las muestras de agua. A los 15 días lo que haremos es que el grupo 4 pasará a ser el grupo 1, es decir, el grupo 4 tomará datos de clima y así sucesivamente. El de clima tomará datos de suelos, el que tomó datos de suelos tomará datos de cultivo y el que tomó datos de cultivos tomará datos de aguas. A los 15 días volveremos a hacer otro cambio y de esta manera todos los grupos tomarán
datos de clima, datos de suelo, datos de cultivo y datos de agua. Esto significa que todos deberán compartir los datos para poder hacer las interpretaciones. Las interpretaciones se harán por grupo y entonces cada grupo tendrá todos los datos, de manera que cada grupo hará su interpretación y entonces cuando establezcan los seminarios finales, la exposición, establezcan el intercambio, verán cómo cada grupo ha interpretado los mismos datos. En cuanto a la evaluación de estas actividades que vamos a hacer, en el aula el profesor o la profesora debe establecer una serie de rúbricas de evaluación. En estas rúbricas de evaluación de cada una de las etapas que configura el proyecto. Estas rúbricas de evaluación se van a basar, claro, en los ítems de destrezas que se están desarrollando a lo largo del proyecto, las habilidades que también se están desarrollando en el proyecto y también los conocimientos que están desarrollándose relacionados con la materia o las materias, las asignaturas en las que se está implementando. Es importante tener en cuenta que estas rúbricas de evaluación tienen que cubrir todas las competencias, es decir, el saber hacer y el saber ser. Es decir, también estas rúbricas deben de contemplar todo lo que serían las habilidades comunicativas, sociales, etcétera, y personales. El informe de investigación que presentará cada grupo de trabajo formará parte también de la evaluación de la materia. Entonces, los ítems o los aspectos que se van a evaluar dentro del informe son la capacidad de utilización de instrumentación científica, la capacidad de toma sistemática de datos y su interpretación. Al final, cada grupo deberá de presentar un pequeño trabajo científico que deberá de contemplar las partes que tiene un trabajo científico, es decir, un resumen, una introducción, una metodología de trabajo, los resultados que se están obteniendo y la discusión y conclusiones del mismo. En cuanto a los resultados de aprendizaje que se obtienen con la implementación de este proyecto, están los que son específicos de la materia de ciencias, relacionados con el reconocimiento de los ciclos biológicos y el ritmo de las estaciones, la comprensión de los flujos entre el clima, el suelo, la planta y las interrelaciones de los ecosistemas y el entorno urbano, la adquisición de hábitos saludables y el consumo responsable, y después también los que son de carácter, actitudinal, como son la valoración del esfuerzo, de la actividad agraria y de su beneficio social. Es decir, estamos sensibilizando al alumnado en la valoración de lo que supone el trabajo agrícola y la importancia que tiene para la sociedad, porque es el que nos permite, el producir los alimentos que necesitamos. También las destrezas y procedimientos en el manejo de las herramientas y los instrumentos de medición, así como el conocimiento de diferentes prácticas de manejo sostenible que están en equilibrio con el medio natural. Los beneficios del enfoque que estamos presentando, un enfoque experimental del huerto, se basa sobre todo en primer lugar, es fuente de influencia saludable, es decir, nos va a ayudar a mejorar la dieta y la salud, con lo cual ya estamos trabajando contenidos relacionados con el ámbito de la salud. Nos va a ayudar a fomentar la actividad física, la liberación también de la fatiga mental e incremento de la autoestima, es decir, por otra parte, en segundo lugar, el huerto experimental es un lugar de aprendizaje que nos permite y que facilita la transversalidad de diferentes materias. Las materias de ciencias, de tecnología, de salud, y todo ello desde una perspectiva de sostenibilidad. Sostenibilidad tanto agraria como ambiental, es decir, entre la relación entre el medio ambiente y la agricultura. En cuarto lugar, se trata de un lugar de esparcimiento y de disfrute, es decir, que estamos generando un lugar donde podemos realizar el consumo de alimentos. En los momentos de descanso podemos crear pequeños
platos y cocina creativa basado en los alimentos del huerto que nos permita el disfrute de estos alimentos que a su vez hemos cultivado. Y luego, por último, el huerto es un lugar de reunión, es decir, va a fomentar la sociabilidad y la cooperación. Este proyecto es muy transversal. Este proyecto, al final, lo que estamos consiguiendo es trabajar los contenidos curriculares de manera que va a ser una fuente de aprendizaje de ciencias, se van a poder aplicar las tecnologías, también procedimientos de la metodología de investigación y se van a adquirir actitudes críticas. Al mismo tiempo, vamos a darle una orientación laboral, es decir, vamos a fomentar el interés por los estudios universitarios y técnicos en ciencias experimentales. Por otro lado, se van a trabajar los valores. Y por último, todo ello converge en una formación a la ciudadanía, para la ciudadanía que tenga una ética ambiental, una convivencia ciudadana y que se potencien canales de comercialización solidarios. Muchas gracias por la atención.